Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Padre, te alabamos, te bendecimos, Señor Padre. Te damos gracias, Dios, por este día, Señor. Gracias, Padre, Señor, porque nos ha bendecido, Padre Santo, con salud, con vida, Padre de la gloria. Padre Santo, porque mientras dormimos nos cuidaste, Padre Santo. Estuviste ahí con nosotros, Señor, dándonos, Señor, descanso y paz, Padre. Oh, Señor Dios, gracias por este día hermoso que has creado para nosotros, para que nosotros, Señor, nos regocijemos en él, Padre Santo, y recordemos, Padre, que tenemos un Dios que todo lo puede, un Dios todopoderoso, Señor Dios amado, un Dios, Padre Santo, que cuida, Señor, de sus hijos, Señor Dios amado. Gracias, Padre. Gracias, Señor Dios, por la bendición de este día. Gracias, Señor, por la bendición, Señor, que estamos, Señor, delante de tu presencia, Padre Santo. Y Padre Santo, estamos sobre nuestros pies, Padre. Señor Dios, que tenemos, Dios amado, un cuerpo, Padre Santo, sano, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Te damos gracias, Señor, por todas las cosas, Señor, no importa lo pequeñas que sean. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús, Padre. Pongo este día, Señor, pongo esta palabra, Señor, en tus manos, Padre. Me pongo yo en tus manos, Señor, para que seas tú, Señor, moviéndote, Señor Dios, usando mi boca, usando mis labios, usándome, Señor Dios, para tu gloria y para tu honra, Padre Santo. Presento mi vida, Señor, presento mis debilidades, mis faltas, Padre, delante de ti, Señor, primeramente, Padre, para que me limpies, para que me laves, para que me cubras, Señor Dios amado, para que me sanes, Señor Dios, Padre, para estar, Señor, aprobado delante, Señor, de tu santa y bendita presencia. En el nombre de Jesús, Señor, hemos orado a ti, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y comenzamos con esta palabra que Dios nos ha entregado para el pueblo hoy. La he puesto como título, Dios te habló a ti. Dios te habló a ti. Hay palabras de Dios que vienen a nosotros solamente. Hay palabras de Dios que vienen a nosotros porque es para nuestra vida, para que nosotros sepamos que Dios está pendiente de cada una de las cosas que nosotros necesitamos y de las cosas que le hemos puesto delante de Él en oración. Hay veces que estas palabras traen un mensaje que incluyen a alguien más. A alguien por quien tú estás intercediendo, a alguien por quien estás clamando, a alguien por quien estás orando. Y esta palabra de Dios trae un mensaje para ti, para esa persona, porque sobre esa persona. Pero si se lo decimos a la persona de ese encuentro, de esa relación, de ese momento de intimidad con Dios, de ese momento que Dios te ha revelado esa palabra, la persona tal vez te va a decir, estás loco, estás loca, fanático, ay, que siempre creyendo en cuentos de hadas, en fantasías, en falacias. Esas son mentiras, te va a llamar hasta mentiroso o mentirosa. Porque no van a creer. Dios te dice a ti, saco a esa persona por la que estás intercediendo del alcohol, de las drogas, de una vida apartada, de una vida de perdición y lo traigo de vuelta a mis pies. Esa persona te va a decir, mira mi condición. ¿Tú crees que no voy a salir de esta condición? Yo nunca voy a salir de esta condición. Porque así estoy, así estaré hasta que me muera. Porque el enemigo lo ha engañado, le ha puesto en su mente una mente de derrota. Le ha puesto una mente de destrucción. Y la persona no puede aceptar que Dios puede transformarlo. No puede aceptar que Dios lo puede levantar de este lago cenagoso, de este lago donde está envuelto en lodo, en suciedad, y levantarle y cambiar esas ropas llenas de lodo sucias y ponerle ropas blancas, ponerle ropas limpias y transformarlo. Pero lo más importante aquí es que Dios sí lo quiere hacer, pero la persona tiene que decir, yo estoy dispuesto, tener la disposición de querer ser transformado, limpiado, cambiado por el divino poder de Dios. Porque de otra manera va a poner resistencia a lo que Dios quiere hacer en la vida. Pero si Dios entrega esa palabra, no importa
No importa cuánto se tarde en que la persona ponga resistencia, no importa cuánto tiempo se tarde, porque la persona se ha dispuesto a negarse, porque no se ve en otra condición, no se ve en otra posición, no se ve limpio, no se ve restaurado. Dios lo va a hacer. Porque Dios te entregó una palabra a ti y Dios no va a dejar esa palabra caer, porque la palabra de Dios no cae. Y lo que dice Dios se cumple. Lo vas a ver, porque lo que Dios dice se cumple. Y como mencioné, te van a llamar de muchas formas, pero no importa. Porque ¿qué sucede? Las tinieblas se van a levantar. Las tinieblas se van a levantar a trabajar duro, pero duro, para detener esa palabra. Para tratar de que esa palabra no se cumpla. Para tratar de detenerla de todas formas y de todas maneras. Poniendo dudas, ¿verdad? Poniendo la persona en tu contra, poniendo rebelión, poniendo enemigos, poniendo adversidades, circunstancias difíciles que tú dices, es imposible que esta palabra de Dios se cumpla porque yo todo lo que estoy mirando es negativo. Todo lo que estoy mirando es en contra de la palabra que Dios me entregó. Dios me está diciendo siguiendo un ejemplo, que esta persona que está clamando, intercediendo, orando, va a salir de esta condición que vive, pero yo lo que estoy viendo es todo lo contrario. Yo estoy viendo que mis familiares se voltearon en mi contra porque he tratado de sacar a esta persona de la vida que lleva, sea la vida de pecado que esté llevando, cualquiera que sea, porque cuando están llevando vida de pecado, si todos están en lo mismo, cuando Dios tiene una palabra para uno en particular, porque es la persona que Dios ha puesto en tu corazón, porque Dios quiere levantarlo para comenzar su plan con esa persona o seguir su plan con esa persona, se te van a levantar en contra las adversidades, tus familiares, tus amigos, tus vecinos, tus hermanos de iglesia. El enemigo busca a quien sea para tratar de detener ese plan, para tratar de detener esos objetivos, para desanimarte, para que comiences a ver las adversidades, para que comiences a ver las circunstancias, para que comiences a ver las tormentas mucho más grandes que la palabra de Dios. Que la palabra de Dios. Los que desean amarte se van a apartar de ti. Los que desean que van a estar contigo hasta el final se van a ir de tu lado, te van a abandonar, te van a dejar solo. Va a ser como que le echaron un spray. Porque va a haber una posición en contra de lo que Dios dijo que iba a hacer. Porque Dios te habló a ti. A quien Dios le entregó esta palabra fue a ti. A quien Dios le habló en tiempo de intimidad fue a ti. A quien Dios le dijo levántate fue a ti. Y es difícil que otros lo crean porque fue a ti que Dios te habló. Las intimidades y los momentos sensibles que tenemos con Dios, muchas veces no los podemos hablar con nadie. No se lo podemos decir a nadie. Porque la mayoría de las veces no te van a creer. No te van a creer. Pero Dios te está llamando, Dios nos está llamando a que tengamos una vida de fe, una vida de amor, una vida de obediencia sobre todas las cosas. Obediencia. Sin importar las tribulaciones, sin importar las tormentas, sin importar los obstáculos, sin importar los problemas, obediencia. Aunque el mundo esté en tu contra, aunque el mundo se voltee, obediencia. En medio del ruido del mundo, Dios susurra en nuestro corazón que recordemos que somos sus hijos y que tenemos un propósito divino. Dios quiere que recordemos en todas las circunstancias de que estemos viviendo y en todo el tanto ruido que hay en el mundo, tantas cosas que están sucediendo, que nosotros recordemos que tenemos un propósito divino en Dios. Él quiere que escuchemos su voz, que es para escuchar su voz. ¿Qué pasa? Requiere calma, requiere oración, requiere a que abramos nuestro espíritu para podernos conectar con Él. Y no pensarán que hemos entrado en la palabra de Dios, pero ya mismo vamos a entrar ahí. Esto es solamente la introducción que les quiero dar. Ya mismo vamos a entrar directamente a los versículos que quiero tocar.
Pero creo que es necesario que entre con esto porque fue lo que Dios puso en mi espíritu anoche. Fue lo que Dios me entregó anoche. Quiero que entremos con esta palabra, que no nos olvidemos que tenemos que tener una apertura espiritual. Porque nos habla a través de quién? Él nos habla a través de la Biblia. Él nos habla a través de las circunstancias. Él nos habla a través de las situaciones. Para que comencemos a sentir paz interior. No importa cuán difícil sea el camino. No importa cuán rocoso, pedregoso sea el camino. Pero no, el enemigo no se puede oponer completamente al plan de Dios. Podrá tratar, pero no lo va a lograr. Porque la promesa de Dios que te habló a ti, personal, directamente a ti, va a ser inevitable que la detenga. Va a ser imposible que el enemigo lo detenga. Solamente tenemos que estar confiando en Dios, seguir sus caminos, vivir con esperanza, tener ánimo. En medio de todo el camino rocoso, ánimo. En vez de ver que mientras vamos caminando por el camino rocoso, no que solamente es rocoso, pero también estamos viendo una nube que viene llena de agua, una tormenta que viene. Se empeora la circunstancia, se empeora la situación, pero el llamado sigue ahí. La palabra para ti sigue ahí. Lo que Dios te habló sigue ahí. Vamos a Génesis 22, 1 a 19, creo, pero vamos a ver, voy a tratar de resumir. Génesis 22. Dice la palabra de Dios en Génesis 22. Aconteció después de estas cosas que probó Dios, a mí, cuando Dios aconteció después de estas cosas por lo que se lee anterior, en el versículo anterior, es el capítulo 21. Abraham, y le dijo a Abraham, perdón, vamos a empezar de nuevo, perdón. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó de mañana y enabordó su asno y tomó consigo sus dos siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Aquí lo voy a dejar. Dios le había entregado una palabra a Abraham, a él. Dios le habló a él. Ve, tierra, deja tu parentela, coge a tu esposa, no a su sobrino, a tu esposa, vete a una tierra que yo te mostraré. Y en obediencia, sin saber para dónde iba, sin saber qué lo que iba a suceder, nada, dejó todo atrás y se fue en obediencia a una palabra que le dijo Dios cuando él no conocía quién era ese Dios, porque ellos le servían a otros dioses de una familia idólatra pagana. Pero Dios le habló a él y él fue obediente y sale. Y aquí vuelve Dios y le habla a él. Vemos claramente que no incluyó a Sara. No incluyó a Sara. No le habla porque tal vez dicen, si le dice a Sara, a Abraham, Sara, Señor me habló, Dios me habló y me dijo que me mueva, que me lleve a Isaac, al monte Moriah allí y que haga un sacrificio. Sara va a decir, ¿cómo? ¿Con quién? Con mi hijo Isaac, con mi único hijo, que tantos años yo esperé por ese hijo. Ahora tú no vas a dar el sacrificio a tu Dios o a Dios, como quiera que hubiera dicho lo que el enemigo en ese momento por posición lo hubiera puesto en su boca. Pero no lo hizo Abraham. Abraham recibió la palabra porque la palabra fue para él, porque Dios estaba mostrando
Dios le estaba pidiendo a la obediencia. Dios quería que aquí Abraham le mostrara obediencia. ¿Quién era más importante para él? Si su hijo Isaac o Dios. Y él obedeció a Dios. Él obedeció a Dios. Porque él conocía a Dios. Él conocía a Dios y él sabía que Dios iba a hacer algo. Y aunque estuviera muerto, Isaac, aún de la ceniza, Dios lo iba a levantar. Mira, así mismo es Dios. Da una palabra, Dios te habla a ti, Dios me habla a mí, Dios le habla a cada uno individual, pero Dios va a cumplir esa palabra. Aunque tus ojos lo vean imposible, aunque tus ojos vean eso lejos, lejano, imposible, Dios lo va a hacer, porque esa palabra la entregó Dios a tu vida, te la entregó a ti, te la entregó a ti. Mantén la discreción. Muchas veces hay que ser discreto y mantener la discreción. Y eso fue lo que Abraham hizo. Dios mantuvo su discreción. No le dijo nada a Sara, sino que salió con su hijo, con su siervo, y comenzó su camino. Dios prueba la fe de Abraham, la obediencia de Abraham, que pida que ofrezca a su hijo un holocausto. Y así mismo le iba a hacer hasta el final. Pero a tiempo, porque Dios nunca llega a tiempo, Dios nunca llega tarde, perdón, Dios nunca llega tarde, Dios llega a tiempo, Dios lo detiene y le dice, Abraham, detente, no mates a tu hijo, y le proveyó el recurso. Dios siempre nos va a proveer un recurso. Dios siempre nos va a proveer algo para que nosotros veamos que la mano de Dios está con nosotros. Para que nosotros veamos que no estamos solos. Dios siempre va a proveer un recurso. De donde no hay, porque ahí no había ningún carnero, no había nadie por allí, no había nada por allí, ningún carnero, nada. Pero Dios tenía la respuesta. Dios tenía ¿cómo le dicen? Algo ya guardado. Lo tenía ya guardado, lo tenía reservado, la palabra que estaba buscando. Ya tenía algo reservado para ese momento. Y era ese animal. Y era ese animal. Pero Dios probó la obediencia y la fe de Abraham. Dios mío, aleluya. Estas palabras pueden servir para instruir. Esto que estoy diciendo hoy te puede servir para instruirte, te puede servir para consolarte, porque tal vez has pensado que Dios no ha cumplido su palabra. Yo he pensado muchas veces, lo sigo pensando, Dios mío, no has cumplido tu palabra, no he visto tu palabra cumplida y duele. Duele ver cuando uno sigue orando, sigue clamando, sigue intercediendo, pero Dios no responde. Todavía no vemos cuando la palabra se cumple. Duele ver, pero estos patriarcas caminaron por fe, caminaron creyendo y nunca vieron la promesa. Ellos no lo vieron, pero su generación sí lo vio. Dejaron un legado. Corregir. La palabra de Dios también muchas veces viene para corregirnos, para que enderezcamos nuestros caminos, para que salgamos del camino torcido, comencemos a caminar directamente por el camino que Dios nos quiere llevar, por el camino derecho, por el camino correcto. Oh Señor, para cumplir su propósito divino en la vida de las personas que ya Dios ha escogido para cumplir un plan divino. Porque son escogidos, a los que Dios le habla, a los que Dios le da esa palabra, le deposita una promesa, son escogidos. Pero prepárate para lo que vas a encontrar en el camino. Prepárate para todas las adversidades. Prepárate para todas las tormentas. Prepárate para todos los enemigos que se van a levantar. Prepárate para la oposición que se va a levantar, porque se va a levantar las tinieblas, el infierno y todo, para detener la obra de Dios en ese propósito divino que Dios ha depositado en ti. Pero hay que ser fuerte, hay que ser valiente, como Dios le dijo a José, levántate, esforzado, sé valiente. Ay, Dios nos dice también que nosotros, como le dijo a Dios, come. Hay que ser valiente.
Además, en muchas tradiciones religiosas se entiende que Dios habla directamente en momentos cruciales. Como dice aquí, ¿verdad? Tradiciones religiosas en momentos cruciales. Cuando está hablando de tradiciones religiosas es cuando nos dejamos llevar por todas las tradiciones religiosas que traemos nosotros de nuestros países, de nuestras costumbres. Y nos hablan en momentos y a través de personas que no son las escogidas por Dios. Y nosotros seguimos esas palabras que ha dicho esa persona. No, es crucial, es sumamente importante que nosotros nos dejemos guiar por la palabra de Dios, por la palabra que Dios verdaderamente ha depositado en nosotros, por la palabra que Dios nos ha hablado a nosotros directamente, no por seguir tradiciones religiosas, ni escuchar voces de otros que practican cosas contrarias a la palabra de Dios. Bendito Dios. Entonces seguimos en la Biblia. Dios nos da una palabra específica a varios profetas. Dios le dio palabras específicas a profetas y a líderes para comunicar su mensaje, incluyendo a quienes podemos incluir aquí como ejemplo, a quienes Dios le dio estas palabras proféticas y estos mensajes. A Moisés recibió instrucciones detalladas para guiar el pueblo de Dios a la tierra prometida. Dios también usó a Isaías, quien recibió visiones y palabras proféticas sobre el tiempo venidero. Isaías habló del tiempo venidero, le mostró demasiadas cosas proféticas para que eso estuviera plasmado ahí. Y esta palabra, cuando se cumple en el Nuevo Testamento, vamos a Isaías. Isaías, vemos que esa palabra fue declarada, fue dada a Isaías en ese tiempo. Jeremías, que fue llamado a proclamar juicios y esperanza para Jerusalén. Estoy dando aquí varios ejemplos de hombres que Dios usó con palabras proféticas, que Dios le habló a ellos sobre eventos y le dio ordenanza y le dio instrucciones de cosas que iban a hacer. Ezequiel con y mensajes específicos para el pueblo. Además tenemos en el Nuevo Testamento la palabra que Dios le da a los apóstoles, a los evangelistas, y como sabemos, tenemos a Pedro, tenemos a Pablo, que fueron a ellos dadas palabras para difundir y guiar a la iglesia. Para difundir y guiar a la iglesia. Le dio a Pedro, cuando Pedro recibió el bautismo del Espíritu Santo, ya sabemos toda la historia de las cosas que Pedro hizo, y sabemos también cuando el encuentro de Pablo con Jesús, que se tiene ese encuentro, ¿qué sucede? Hay un cambio, pero comienzan ellos a vivir circunstancias, adversidades, problemas. Se levantan en contra de ellos, se levantan muchas dificultades, pero ellos siguieron hacia adelante. Hoy Pablo, conocemos a Pablo de una manera grandísima, importante en la palabra de Dios. Pedro, todas las cosas que él hizo, gracias a estos patriarcas, ellos siguieron. Conocemos el evangelio, conocemos la iglesia, sabemos lo que pasó en la iglesia primitiva. El modelo de la iglesia primitiva, el modelo más importante. Enemigos y las tinieblas convencionales se levantan en contra de la palabra que Dios te entregó, en contra de esa palabra que Dios depositó en nuestra vida. A menudo no creemos cuando Dios nos habla y queremos compartir esa palabra. Estamos
con dudas si queremos compartirla, pero Dios nos dice que tengamos mucha cautela, que seamos bien astutos, que tengamos mucho cuidado a quien nosotros le contamos nuestras experiencias con Dios, a quien nosotros le hablamos de nuestros problemas, a quien nosotros escogemos para que estén a tu lado, que tengamos mucho cuidado con todas las personas a quienes nosotros tenemos a nuestro alrededor. Que seamos demasiado cuidadosos, que seamos demasiado astutos y que no confiemos en todo y que no hablemos de todo. Tenemos en Génesis 10:8, 8 al 10, la historia de Nimrod, que este hombre intentó construir la torre de Babel. ¿Para qué? Para desafiar a Dios. Muchos se van a levantar a querer desafiar a Dios. Muchos se van a levantar a querer probarte la palabra que Dios ha depositado en ti, porque esa palabra es para ti. Van a querer levantar torres, murallas de oposición, de impedimento, de duda, de desconfianza, de inseguridad, de miedo, de temor, para que no camines en esa palabra que Dios te entregó a ti, a mí, para que no caminemos en esa palabra, para que empecemos a llenarnos de duda, de temor, de incertidumbre, de desconfianza, de desánimo, levantando torres para desafiar a Dios, como hizo Nimrod, buscando detener la disfunción del evangelio, buscando detener la fe en los creyentes, buscando poner resistencia para que no hayan testimonios de las experiencias con Dios, para desmotivar al pueblo, para desinteresarlos de las cosas de Dios, porque están buscando sus propios intereses. Y van a tratar de matar esa palabra que Dios depositó en ti, porque yo quiero esa palabra para mí. Yo quiero esa posición. Y van a comenzar a querer desafiar a Dios. Poniéndome a mí en contra de la palabra que Dios nos ha entregado. Tenemos en Juan 7:5. Vamos a Juan 7:5. Donde Juan 7:5, donde se menciona a los hermanos de Jesús. Juan 7:5. Porque si aún sus hermanos creían en él, entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros, y vosotros más a mí me aborrecen, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Bendito Dios. Voy a leer el 4. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aún sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado. Mencioné al principio que aún tus familiares se van a levantar en tu contra. Que no consideren y piensen que tu familia te va a apoyar cuando te levantes a trabajar para Dios. Aquí vemos claramente que si a Dios, a Jesús, sus hermanos no le creían, que ustedes piensan que va a pasar con nosotros.
tampoco nos van a creer. Nos van a dar el palo. A Jesús sus hermanos no le creían. Ya se lo va a encontrar en Juan 7:5. No creyeron en Jesús. Tenemos en Mateo 10:36, que habla del conflicto que incluso hubo en la familia. Vamos a leer Mateo 10:36. Los enemigos del hombre serán los de su casa. Es una letra roja que lo está diciendo Jesús. Los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a su padre o madre más que a mí no es digno de que él ama a su hijo. Digno de mí, digno de mí. El que ama a su hijo, a su hija más que a mí, no es digno de mí. ¿Qué podemos leer aquí? ¿Qué podemos leer aquí? Los de su casa. Los de su casa, los conflictos que se van a levantar cuando alguien de la familia decide servir a Dios, seguir a Jesús, los conflictos que se van a levantar en la familia. Pero Dios dice que si amas más a tu familia que a Él, no somos dignos de Él. Porque no podemos poner a nuestra familia, aunque le duela a quien le duela, no podemos poner a nuestra familia por encima de Dios. Dios es primero, sobre todas las cosas. Por eso que sería el alfa y la omega. Principio, el fin. No podemos poner a nadie, ninguna cosa, ninguna persona, ni ninguna cosa, ninguna situación, ningún objeto, ningún problema, ningún muerto le poner a nadie por encima de Dios. Porque Dios aborrece la idolatría. Dios quiere que solamente la adoración sea para Él, porque es el único digno de toda adoración. Él es el único digno. También tenemos a Mateo 3:21. Ya estoy terminando, pero quiero leer Mateo 3:21. Mateo 3:21. Amén, 3:21. ¿Qué dice? Ay, santo. ¿Estoy bien? Perdón. Marcos. Desde Dios, pero que algo mal. Marcos 3:21. Marcos 3:21. Si no estoy mal. Otra vez. Marcos 3:21. ¿Qué dice? Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Se relata como la familia de Jesús pensó que él estaba, que él estaba fuera de sí. La familia de Jesús pensaba que él estaba fuera de su caballo e intentaron detenerle su ministerio. Jesús tuvo muchos momentos difíciles y muchos momentos diferentes en su ministerio. La obra, sus seguidores, todo enfrentó oposición. Y como ya mencioné, incluyendo a sus familiares, fueron su primera oposición, fueron los primeros que se levantaron porque no, en contra de su ministerio porque no creían en él. Pero él siguió porque él era Dios y tenía un propósito en la tierra, sin importar las adversidades. Pero si sus mismos familiares dudaron de él y pensaron que él estaba desajustado de la mente, ¿qué ustedes piensan que van a decir de nosotros? ¿Por qué ustedes creen que nos llaman locos fanáticos? ¿Por qué ustedes creen que se levantan
tantas personas en nuestra contra, sin nosotros conocerlos, sin nosotros hacer absolutamente mal. Porque ustedes piensan que de momento todo está bien, de momento las personas se revoltean en contra tuya sin tú hacerle nada. Porque hay una posición espiritual. Y el enemigo usa a cualquiera y cualquier cosa para levantar adversidades en el ministerio. Jesús tuvo posición en la obra y en el ministerio. Nosotros también. ¿Y qué significa eso? Que estamos bien. Eso significa que estamos en victoria. Eso significa que estamos haciendo lo correcto. Eso significa que aunque nosotros no veamos las cosas como nosotros queremos verlas, estamos haciendo lo correcto. Porque el enemigo está molesto y ha levantado sus murallas, ha levantado su torre, ha levantado todo lo que ha querido levantar en contra, todas las tormentas, todas las adversidades. Porque hay una palabra que Dios depositó en ti. Hay una palabra que Dios depositó en mí. Hay una palabra que hay que creerla. Tenemos a José, sus hermanos. Lo vendieron porque lo llamaron soñador, porque no creyeron en lo que él dijo. No creyeron. Lo vendieron, lo dieron como esclavo. Pero el plan de Dios no se detuvo. Dios usó todas las adversidades por las que José pasó para él glorificarse, para él manifestar su poder en la vida de José. Nunca, por todas las experiencias, los desafíos que pasó José, Dios nunca lo desafió, nunca lo desamparó. Pero también vemos que la incredulidad detiene el plan de Dios. Detiene ese plan de Dios, lo atrasa el plan de Dios. Y muchas veces cuando nosotros somos incrédulos, no permitimos que Dios manifieste todo su poder, toda su gloria sobre nuestra vida. Porque lo estamos deteniendo, porque el enemigo está usando la incredulidad en nosotros, la falta de fe que estamos pecando. Porque para Dios nada es imposible. Para Dios nada es imposible. Así que hoy quiero concluir diciéndote que Dios te habló a ti. Si Dios te habló a ti, Dios te dijo que te entregamos ministerio. Dios te habló a ti y te dijo que iba a levantar a algún familiar caído. Si Dios te habló a ti y te dijo que iba a haber sanidad en tu vida, en la vida de alguien, si Dios te habla a ti te entregó instrucciones para que te muevas a hacer algo, un propósito divino de Dios, Dios te habló a ti. No trates de entrar a nadie más en tus planes, en los planes de Dios para ti. No trates de entrar a alguien más. No trates de hacer nada contando con alguien más, porque Dios te lo entregó a ti. Dios te habló a ti, Dios te dio esa palabra a ti, Dios te dio ese propósito a ti, Dios te dio ese proyecto a ti, Dios te entregó esa asignación a ti. Va a poner personas alineadas al propósito. Yes. Va a poner personas alineadas a ese plan que Dios tiene para ti. Sí lo va a hacer, porque lo hizo con Moisés. Pero no permitas que haya un lot al lado tuyo, que te sirva de techo, que te sirva de impedimento, que te sirva de obstáculo para que tú puedas seguir avanzando, para que puedas ir creciendo. No puedes crecer, no puedes tratar de sembrar un árbol de mango, o un árbol de aguacate, o un árbol de estos grandes dentro de tu casa, sembrarlo en el medio de la sala, poner un techo, sembrarlo ahí y esperar que el árbol de estatura, el tamaño que naturalmente se supone que obtenga. No va a crecer así de grande. Se va a quedar pequeño, porque no va a tener el espacio para crecer. Así que no permitas que haya un lot que te detenga. No permitas que haya un lot que sea tu techo. No permitas que haya una incredulidad, una saga incrédula en tu camino para detenerte, para ser tu obstáculo. Sino cree que Dios te habló a ti. Así que apóyate en esa palabra.
Cree en esa palabra, cree en lo que Dios dijo y sigue hacia adelante. No mire las adversidades porque Jesús tuvo adversidades. Jesús fue rechazado por su familia. Jesús fue rechazado por sus hermanos. Jesús fue considerado desorientado, confundido, loco. Vio mucha adversidad. Se levantó el enemigo. El enemigo se fue al desierto. Allí se le presentó. Así que estemos preparados para todas las adversidades, las tormentas, los enemigos que se van a levantar para detener el propósito de Dios. Así que bendiciones. Vamos a orar para cerrar. Vamos a hacer el llamado. Sí. No conoces al Señor, pero quieres conocer hoy a Dios. Te hago invitación para que hoy le digas al Señor en esta ocasión: Señor, te acepto en mi vida como mi Señor, mi Rey, mi Salvador. Para que, Señor, limpies mis pecados. Señor, para que me quites, me saques de ese camino de pecado, Señor Dios. Para que me laves, Dios amado. Para que me hagas nuevo, Señor. Hoy, Señor, te reconozco en mi vida y en mi corazón como el único Rey, como el único Dios en mi vida. Haz esta oración sencilla, corta, y dile: Señor, que mi nombre esté escrito en el nombre de la vida. Y nunca, Señor, nos saques de ahí. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Estudia la Biblia, busca una iglesia que sea de sana doctrina. Lee la Biblia, estudia, discipúlate, prepárate. Conoce a Dios, enamórate de Dios. Conoce sus características, sus atributos. Conoce. Cree en la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo hay poder. Así que muchas bendiciones. Será hasta la próxima. Y conéctese con nosotros en nuestro canal de YouTube, Iglesia Hispana Internacional Campos Blancos Oficial. Ahí vayan, suscríbanse, síganos también en Facebook, Iglesia Hispana Campo Blanco. Ahí estamos nosotros dejando guardados los estudios, la palabra de Dios en YouTube. Ahí están todas las clases estudiando la Biblia. Estamos en el Éxodo. Así que suscríbase, que nos ayuda así a crecer, a expandir el Evangelio y a poder llegar a más personas. Recuerden, suscríbase en el canal de YouTube. Bendiciones. Bye bye.